Bueno, perfecto. Entonces, como decíamos, el tema que vamos a comenzar a ver hoy es vigas. Les recuerdo que el lunes que viene, como estamos medio complejos, que estamos recién empezando, es feriado, que el 17 de agosto se pasa el lunes, ¿no? Bueno, como para que sepan ese tema. Igualmente la clase de hoy va a ser una clase introductoria, todavía no vamos a empezar con los ejercicios y ese tipo de cosas, pero vamos a ver a nivel conceptual cómo es el tema de vigas y ese tipo de cosas, como para arrancar ya después la próxima clase con la ejercitación, ¿no? Con presentar los trabajos prácticos y la ejercitación que vamos a hacer. El tema vigas en hormigón se da la particularidad de que en realidad uno a veces comete el error y dice, bueno, las vigas se calculan así, las losas se calculan así, las columnas de otra manera y las bases de otra manera. En realidad, el espíritu del cálculo está en función a los esfuerzos que tiene el elemento estructural. Una viga es un elemento estructural así como lo era una losa. Y como están sometidas a flexión también, igual que la losa, el cálculo es exactamente igual de losas y vigas. La única diferencia que tiene es que obviamente yo no voy a calcular con el ancho de 1 metro, que era lo que se tomaba esa franja de 1 metro en la losa y se repetía en toda la losa, sino voy a ajustarme a la medida del ancho de la viga, ¿no? Por supuesto, también van a ver que hay un predimensionado, donde acá se da el tema más complejo, más complejo que veo que cuesta mucho entender, pero bueno, eso lo vamos a ir abordando y van a ver en función, ¿por qué digo esto? Que van a generar dudas. Es decir, por ahí esto que ustedes saben, que es la luz dividido 10, que ya lo aplican muchas veces en sus proyectos, van a ver que hay otros divisores de ese número de la luz, que siempre es lo fundamental en el cálculo, porque como nos determina el momento, y el momento, la luz está al cuadrado, cuando modificamos la luz, el momento se hace exponencial, ¿no? Siempre recuerden cómo pasa con el d elevado al cuadrado en la fórmula del mn, si yo modifico el d, estoy modificando sustancialmente casi todo el cálculo, y es lo que se usa como variable. Pasa lo mismo con el tema de las vigas. Pero el concepto de predimensionado es importante tenerlo claro cuando nosotros abordamos el tema del predimensionado, que es simplemente la misma palabra, Luis, es un predimensionado, no estoy dimensionando la viga, estoy diciendo, bueno, vamos a empezar con esta viga, con estas características, con esta altura, a ver qué pasa. Y después la calculo y veo que verifica y ese tipo de cosas. Y uno se piensa que eso determina el alto de la viga de una manera determinante, digamos, que ese es porque el predimensionado me va así, bueno, y no es así en el tema vigas, porque las dimensiones de la viga en realidad surgen del proyecto, del diseño del edificio. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si yo quiero esconder las vigas dentro de las paredes, no me queda otra que el ancho de viga hacerlo de 12, que es la medida del ladrillo crudo que genera una pared nominal de 15, ¿no? Entonces ya ahí estoy determinando, más allá de cualquier predimensionado que haga, que lo vamos a ver en la clase próxima, cualquier dimensionado que haga, estoy determinando un doble ancho. ¿Pero por qué? ¿Por el predimensionado? No, por diseño. Es una decisión. Y después veré si verifica, si el ancho ese me es suficiente para poner todos los hierros. Ese es otro problema que lo vamos a ir verificando cuando dimensionamos. Lo mismo con la altura. Hay lugares donde yo la altura necesito tener una altura de paso, como por ejemplo, típico caso cuando está la viga sobre la escalera, que tengo que tener 2,10 m de altura libre. Y bueno, muchas veces ahí juega el hecho de decir, no, la tengo que hacer más chica la viga. Y por eso, y no tiene nada que ver con el predimensionado, es una cuestión que yo voy a exigir, y la diferencia sustancial va a ser que me va a dar con el tema más hierros, ¿no? Yo después voy a poner paralelamente en algún momento de las clases una teórica, que creo que no, porque nosotros con las teóricas estas que daba, que daba José,
Peirano con respecto a resistencia característica del hormigón, que ustedes vieron, el asentamiento y todos esos conceptos que se utiliza a nivel teórico del hormigón, como es las dosificaciones y todo eso. Hay otra teórica que es muy importante que se llama brazo de palanca, que no sé si la di ya, a ustedes se las di en el grabado, eso no, todavía no, porque siempre lo doy en vigas, por eso pregunto. El brazo de palanca está relacionado con la altura de una viga y que tiene que ver con el momento fundamentalmente. Ahora después vamos a pasar al pizarrón para explicar un poquito más estos conceptos, que aunque después en algún momento voy a poner esta teórica de José de brazos de palanca para entender realmente, que es muy útil para entender realmente cómo es el tema del cálculo. Pero el cálculo mecánicamente es prácticamente igual que el de Losas, pero tiene empieza a complicarse más la cosa, porque aparecen, por ejemplo, empieza a aparecer el corte, no solo el momento para calcular como hacíamos en Losas, y el corte va a tener que ser absorbido por otro elemento dentro de las vigas que son los estribos. Eso es para absorber los esfuerzos de corte. Antiguamente había lo que se hacían, se doblaban barras, que después vamos a hacer una explicación de eso, para absorber el corte, y los estribos, que esto quedó en la memoria de la obra, en mucha gente, los estribos siempre eran los mismos en todas las vigas, que es un hierro del 6 cada 20, eso es algo, fíjense que en cualquier lado siempre aparece esto, el hierro del 6 cada 20, porque viene un poco cuando se utilizaba en hormigón armado, este concepto de doblar barras y siempre se ponían los mismos estribos, porque las barras dobladas también absorben el esfuerzo del corte. Hay una tendencia en Europa y en los países desarrollados donde ya no hacer barras dobladas, porque inclusive hasta ideológicamente están tratando a nivel tecnológico, me hablo de ideología tecnológica, no si es kirchnerista o es macrista, no estoy hablando de eso, sino estoy diciendo como idea, por eso hablo de ideología, como idea, haciendo cada vez más simple la mano de obra, ¿sí? Entonces, quitándole estos elementos tecnológicos que son más complejos para generar un elemento estructural, lo hacen más simple para facilitar un poco la producción. Eso es un poco un concepto a nivel industrial que se viene aplicando. De hecho, en la plomería el caño de termofusión no es otra cosa que eso. Que me parece acertado, ¿no? Antiguamente un plomero tardaba 10 años a aprender a plomería, a soldar y ese tipo de cosas. Y hoy en día, en una semana, alguien con cierta habilidad puede hacer una instalación de un baño sin ningún problema. Y eso es el aporte de la tecnología a facilitar un poco las tareas. Y en el hormigón pasa exactamente lo mismo. Acá todavía tenemos cierta resistencia porque tenemos gente capacitada para hacer hormigón armado de esta forma tradicional, donde se doblan barras y ese tipo de cosas. Pero bueno, no es menor hablar de este concepto de lo que está pasando en otros países, ¿no? Desarrollados. Por ejemplo, en Europa inclusive ya desaparecieron las vigas prácticamente en las estructuras, en todo entrepiso sin vigas, pero atentando contra qué concepto, que es contradictorio esto, con un gasto de material que es casi innecesario, ¿no? Estamos simplificando la mano de obra, pero estamos gastando más cemento, más hierro en la misma estructura. Y eso me parece como cosa fundamental, que mucho no se habla cuando se plantea de las cosas sustentables, el uso racional de los materiales. Se habla de un montón de cosas, pero no se habla del uso racional de los materiales, de no gastar más material de lo que tenés que hacer, que me parece que ese es el impacto más importante que se hace a la naturaleza, ¿no? Pero bueno, obviamente la industria del cemento y del acero no le interesa que se gaste cada vez menos, pero me parece que eso es algo como para reflexionar. Yo siempre doy el ejemplo, que a ustedes se los comenté, que me acuerdo en los 80 que cuando terminaba la obra enderezábamos los clavos para volver a usarlos, pero no por un concepto de, sí, también por ahí económicamente era otro momento y era necesario ahorrar en kilos de clavos, pero también no lo hacíamos con ese espíritu de rata, sino por el espíritu de decir, ¿cómo vas a tirar este pedazo de clavo que está doblado y le pegas un martillar y ya puede funcionar de vuelta, ¿no? Pero siempre me acuerdo, este año surgió ese concepto de enderezar los clavos,
que me parece un concepto ecológico, en vez de poner palmeras en las terrazas, de enderezar los clavos en la obra, me pareció más interesante, ¿no? Pero por eso digo, es un tema que no se habla, el uso racional de los materiales y hacer una casa con menos materiales, pero sin renunciar a la calidad, ¿no? Y esto es lo que pasa con estas tecnologías, porque de hecho, si yo doblo barras en el hormigón, utilizo menos hierro, porque después van a ver con el tema de estribos que utilizo distintas secciones de estribos, que tiene una dificultad para realizarlos en la obra, qué sé yo. Uno puede doblar el hierro del 6 con una tenaza, si quiere. Hay un elemento que se llama grinfa para doblarlo, pero lo puedo hacer con una tenaza y un par de clavitos, si quiero. Ahora, un hierro del 12 ya no lo puedo doblar con la tenaza. Necesito una máquina, una cosa más específica, y bueno, y todo eso empieza a complicar el tema de la mano de obra y la producción, ¿no? Pero bueno, eso es otro concepto. Nosotros vamos a ver a nivel cálculo sin el doblado de hierros, ¿sí? Porque el nivel conceptual y teórico es lo importante, tanto en las evaluaciones y todo eso, pero eso no quiere decir que no lo podamos ver como tema, ¿no? En el examen va a ser sin doblados, porque es un poco más sencillo el examen también, ya que es un tema complejo, pero me parecía importante en esta primera parte mencionar esto del doblado de hierro y ese tipo de cosas, que después vamos a seguir hablando con el tema vigas, que para mí es el tema más importante de la materia vigas, ¿no? Este es el último tema de flexión que vamos a ver, digamos, donde ustedes se van a generar las planillas en Excel, y esa es un poco la invitación, así como muchos hicieron en Losa, pero el que lo quiere seguir haciendo manual lo hace manual. Y después ya cuando veamos columnas y bases, inclusive para calcular el corte, yo les voy a dar las planillas en Excel directamente como para facilitar la tarea y no quedarnos en el engorroso cálculo de tantas fórmulas. Particularmente cuando veamos columnas, el cálculo es realmente muy largo, con infinidad de fórmulas, pero infinidad, entonces decidimos implementar lo de la planilla para que esa infinidad de fórmulas esté dentro de la planilla, no más allá de entender conceptualmente el cálculo. ¿Por qué pasa esto con los reglamentos más actuales? Bueno, porque con la existencia de la computadora, un poco, antes se hacía siempre manual el cálculo, la computadora me invita y me permite decir, bueno, vamos a hacerlo más preciso todo esto. Entonces empiezan a aparecer fórmulas y fórmulas, es simplemente por eso. Sí, Glenda, ¿qué querés comentar? Que estás levantando la mano. No, que estaba hablando del ancho y del alto. Y a mí, el año pasado, Marini todo el tiempo nos ejemplificaba con una regla y nos hablaba de cuando Exactamente. estaba acostado o estaba recto, Claro, ¿no? eso de la regla tiene que ver con un concepto de diseño estructural que tiene que ver con la forma de las estructuras, que por ahí en estas estructuras de hormigón armado no lo vemos muy palpable, pero sí justo en ese caso de la regla. A ver si yo tengo una regla para todos, para explicar esto para todos. Yo tengo una regla para acá que no sé dónde está. Acá está. Lo que está comentando Glenda es lo siguiente. Yo tengo un elemento material con una cierta cantidad de materiales como es esta regla, que tiene una sección. Si yo lo pongo de esta manera, o sea, en este sentido, el material va a tener una resistencia X a la flexión. Ahora, si yo lo coloco así, la misma cantidad de material, de esta forma, la resistencia va a ser mucho mayor. ¿Sí? Eso tiene que ver con la proporción de las vigas y ese tipo de cosas. Después vamos a ver, inclusive en esta clase, que bueno, hay algunas sutilezas que muchas veces es necesario poner la viga así, pero por otros motivos. ¿Sí? Muy particulares. Pero bueno, justo en la clase de hoy vamos a hablar de esas vigas también. Pero esto es lo que quiere decir. La altura de la viga, y esto es lo que tiene que estar relacionado con el brazo de palanca, que es la separación en distancia que existe entre el elemento que comprime y el elemento que tracciona. Cuanto más grande sea esa distancia, más resistente es el elemento. Por eso cuando una viga es más corta, resiste menos. ¿Sí? Esto Este es un es poco... Steiner. Bueno, con Steiner lo que yo hago
cuando yo tengo un elemento, esto en realidad es momento de inercia, se llama, cuando yo a esta regla le empiezo a poner otros elementos, y entonces para sacar, qué sé yo, por ejemplo, un perfil doble T, donde yo tengo una planchuela abajo, o otra planchuela arriba, o una planchuela más grande abajo, más chica, que la compongo la viga, y para sacar ese momento de inercia tengo que hacer Steiner, ¿sí? Porque no lo tengo por tablas. ¿Se entiende? Era Ah, para ver. claro. No, yo pensé que para sacar esa diferencia, como era el cuadrado, que hacía esa variación en el alma, ¿no? Porque lo Sí, habíamos exacto. visto. Claro, pero Steiner es cuando es un Eh, elemento compuesto. Una cosa simple no hace falta sacar Steiner porque yo lo puedo sacar directamente porque tengo un rectángulo, ¿no? Ahora, cuando un rectángulo tiene ok, arriba otra cosita y tiene abajo otra y ese tipo de cosas, bueno, cuando es algo compuesto, yo necesito sacar ese momento de inercia, que en realidad el mismo concepto se aplica en el hormigón, lo que pasa es que se simplifica el cálculo con la fórmula de MN, nada más. Cuando hacemos la fórmula de MN estamos averiguando todo eso, pero de una manera más simple, ¿sí? genial, profe, gracias. Bien, bien. Bueno, vamos a ver un par de fotos que tienen que ver con el tema, este tema de los distintos tipos de viga. Vamos a empezar por ahí. Yo había abierto las fotos. Ah, no, están acá. Este tipo de vigas que nos vamos a encontrar y vamos a empezar a trabajar. Todos ven la pantalla, ¿no? Sí, sí. Bueno, acá se ve una estructura, que creo que esta foto ya la hemos visto. Voy a agrandarla más para así se puede ver mejor. Donde tengo particularmente, justo esta que elegí, no era esta la que tenía que elegir, pero también la vamos a ver, y ya que la elegí, voy a marcarle, bueno, todos sabemos las losas que ya estuvimos viendo, pero empiezan a aparecer estos elementos que está acá, esto sería la viga, y esto sería otra viga, que posiblemente, no tengo la precisión, no esté apoyada en una columna, sino está apoyada en otra viga. Eso puede pasar también, ¿no? Lo importante de la viga es que se apoya en algún lado. No importa si es una columna o otra viga. A la viga no le interesa. Funciona lo mismo, pero después vamos a precisar esto. Pero acá lo que tenemos en este costado, que el muchacho está apoyado, hay otra viga. Y acá hay otra viga. No quiere decir con esto que hay estos tres tipos de viga. Hay un poco más de tipos de viga, pero en esta foto vemos particularmente esto, donde la viga que tenemos acá, la que nosotros nos imaginamos, cuando hablamos de viga, nos imaginamos estas vigas, de decir que están apoyando la losa, y si uno dibuja esquemáticamente esta losa, la viga está acá, ¿no? Y esta hendidura que vemos es esto que vemos acá, ¿no? Y la viga está compuesta en la parte inferior, como ustedes ya saben, por los hierros que soportan la tracción, y los estribos, que es lo que se ve en la fotografía, que no se absorbe el esfuerzo de corte. Y la losa apoya en este lado y están los hierros de la losa acá. Cuando yo veo la altura de la viga, no veo la altura, este concepto es importante, no veo la altura de acá hasta abajo, sino la altura de la viga es toda la viga, hasta la parte superior de la losa. Y ahí interviene una cosa curiosa en el hormigón, que en realidad nosotros decimos que la viga es esto, y esto también incide en el cálculo, ¿no? Que la viga es esto, pero en realidad la viga, esto lo decimos nosotros porque simplificamos el problema. En realidad, la losa, parte de la losa, que eso lo vamos a determinar en el cálculo, colabora con esta viga también. Porque claro, el hormigón no sabe que nosotros llamamos viga a esto, estoy seguro que no sabe eso. Y entonces cuando trabaja la compresión,
Sí, ¿quién quería comentar algo? Juan, me parece. Juan, ahí, acá es donde se llama, cuando flexiona la viga, la losa, flexiona, colabora, esta es la parte que se llama viga placa. Exactamente, y esto es lo que se llama viga placa. Porque en la teoría nosotros decimos, bueno, la parte de compresión es esta parte en la flexión, ¿no? Es esta parte. Acá comprime la viga. Pero en realidad no hay que saber mucho estructural. Por sentido común uno puede decir, bueno, che, pero ¿cómo acá se termina la compresión y no arrastra la losa? La arrastra la losa también. Por eso se llama ancho de colaboración. ¿Sí? Entonces, hay una parte en forma de T, en este caso, cuando tengo una viga de borde, va a tener forma de L. Estas dos vigas que aparecen en T o en L, en hormigón, que tiene esta característica y está ubicada así como la vemos acá en nuestra foto, el hormigón no es solo el que le destinamos a la viga, sino que el hormigón empieza a funcionar a la compresión en la locha. Por eso se llama ancho de colaboración. Nosotros en un momento en el cálculo, cuando hagamos un cálculo, vamos a ver que en ese punto decimos, bueno, hay que sacar el ancho de colaboración. ¿Qué quiere decir eso? Estimar qué es la colaboración, por supuesto, de una manera simplificada, porque no sabemos en realidad lo que pasa, pero sí a nivel numérico tenemos la necesidad de decir, bueno, el ancho es 1 metro, el ancho es 80 centímetros. Más allá que el ancho de la viga sea de 12 o de 20. El ancho de colaboración porque habla del hormigón. Y bueno, los hierros nos vamos a tener que arreglar acá para soportar la tracción. Esta otra foto que vemos acá, si yo hago el esquema de esta viga, es una viga que tiene estas características, porque también ustedes seguramente han utilizado este concepto. A ver, Paula, ¿qué querías comentar? Ese ancho de colaboración funciona solamente en hormigón, ¿no? Porque es como si fuera una sola. Claro, exactamente. Porque toda la parte que está rodeando a los hierros con el hormigón no sirve para nada, no me ayuda para nada en la estructura. La tengo que poner porque constructivamente es una masa de hormigón. Pero si yo el día de mañana, y de hecho hay tecnologías que se hace algo de eso, pero el día de mañana puedo generar un sistema donde yo pongo hormigón donde hace falta y hierro donde hace falta, bueno, no necesitaría tener ese hormigón y hacer toda la viga de hormigón, ¿sí? Porque uno, obviamente que el hormigón resiste a la tracción, sí, bueno, algo resiste, pero se desprecia porque es muy poco lo que resiste. Entonces, digo, acá no hay nada de hormigón, pero obviamente siempre eso ejerce una colaboración. Pero lo importante es ahora decir, en el lugar donde se comprime la estructura, en la parte superior, en una viga flexión normal, digamos, si yo tengo losas al lado, guarda que esa losa me colabora con la viga, ¿sí? Y eso se llama, como bien decía Juan, viga placa. Esta otra viga que yo marqué anteriormente tiene esta forma. ¿Esa es la inversa? ¿Cómo? ¿La invertida? Claro, y esto se llama, como bien Glenda comenta, viga invertida. Por ahí es confuso el término de la viga invertida, pero es lo que popularmente se conoce. Donde fíjense que acá los hierros están abajo y se ven los hierros en esta viga, o sea que si hago el esquema de esto, los hierros están abajo, porque cuando comprime, lo que comprime es solo esto. ¿Y qué es lo que tengo que saber ahora? Bueno, que cuando tengo una viga invertida, lo primero, a raíz de lo que estábamos hablando, es decir, yo no tengo ancho de colaboración, porque no hay nada que colabore con la compresión. ¿Sí? Porque donde tengo la compresión no tengo losa, no tengo otro hormigón. Entonces me la tengo que arreglar con el ancho este de cálculo. Que tiene que ser mayor, más Bueno, esbelta. claro, porque es como que la viga se la tiene que arreglar solita. Tiene que decir, bueno, arreglátela sola, no hay ninguna losa que te ayude en tu flexión. Entonces esto también quiere decir que si yo diseño vigas placas, estas vigas con colaboración,
Puedo jugar con el ancho, porque ya no me importa el ancho de la viga, porque tengo todo el hormigón arriba donde yo necesito tener hormigón. Después viene otro problema en el cálculo, que en función de a ver si la cantidad de hierros que tengo que poner, según el cálculo, ese ancho de viga me ayuda o no me ayuda, ¿no? Y esta viga invertida, muchos dicen, pero ¿cómo? ¿La losa no tiene que estar arriba, che, para soportar el peso? No, puede estar colgada también. Y de hecho, ¿cómo es que está colgada? Fíjense que no hay ningún detalle constructivo. El hierro que viene de la losa lo que hace se mete dentro de la estructura. Es más, esta me parece que está hasta cortado ahí. Pero los hierros que van por abajo se meten dentro de la estructura y todo esto lleno de hormigón se genera toda una masa que hace que quede sujeta, digamos. O sea que no hay ningún problema para que una viga funcione de esta manera invertida. Claro, yo me tengo que fumar lo que pasa arriba de la losa, que en este caso viene bien, porque como viene el muchacho este y lo está usando, me queda como antepecho de esta terraza o de este balcón, lo que sea, ¿no? Aprovecho para eso también. Rubén, eso te iba a Veo. preguntar. Sí, dale, Paula. Perdón. Eso No, te decime, iba a decime. preguntar, si en el caso de que esos fueran antepecho, por ejemplo, o no sé, una baranda de balcón, por ejemplo, también, ¿por qué estaría esa viga funcionando a la compresión si no está sosteniendo nada arriba? No, bueno, vamos a ver que esta viga particularmente está sosteniendo esta losa, pero tiene una particularidad que lo vamos a ver en otra foto. Después volvamos a volver a esta foto. Esperen un cacho, que la encuentro, porque es importante esta pregunta. Bueno, esta es la viga, están armando esa parte de la viga ahí abajo. Están haciendo el fondo de esa viga y la losa. Fíjense que acá van a levantar. ¿Y qué ves, Paula, particularmente en este lugar? Grande la imagen, profe. Ah, perdón. ¿Qué particularidad tiene? Que no hay columna. Exactamente, es una viga que tiene una luz muy grande y como va a ser dividido 10, dividido 12, después vamos a ver, bueno, necesito esa altura porque es una luz y el momento va a ser muy importante. Pero claro, la luz va a ser muy importante, pero la carga va a ser poca. Entonces puedo jugar con eso a ver lo que pasa. Y como un antepecho en una losa, arriba de cuando se termina el piso, de todo el contrapiso, la carpeta, la membrana, tengo que tener 90, tengo cerca de 1,10 m para jugar para el ancho, a la altura de esa viga, ¿no? Que tengo margen como para que verifique seguramente, pero eso es un recurso muy común. Y me genera una imagen interesante a nivel estético que debajo de la losa, yo veo la losa limpia, ¿no? Que eso también le da cierto toque de modernidad hoy en día, que eso es muy utilizado en la arquitectura actual. En realidad, desde los años 20 se viene utilizando esos recursos, pero hoy en día cada vez se ve más, ¿sí? Digo con todo el movimiento moderno y racionalista, ¿no? En el mundo, desde los años 20, con Le Corbusier, Ray, y todos esos arquitectos estaban generando ese tipo de imagen que tenían que ver con esto. Y coincide esa estética con la aparición del hormigón. El hormigón aparece y pueden diseñar de esa manera, ¿no? Por eso es lo que más se utiliza en estructuras hoy en día, ¿no? Eso también nos permite el hecho del... Rubén, y Sí, ahí en la imagen anterior, la de la viga, ¿se está apoyando que en la anterior? a ver, La que pará. está votando a Paula. La que mostré al principio. Sí, que se estaba apoyando que en un tabique, ¿no? Sí, estaba en un tabique, exactamente. Era Que no muy sé si es grande, tabique o columna, ahora vamos a verla, así salvamos la era duda. muy grande. Pero en un cacho que se volvió loco. ¿Por qué digo que todos estos temas son los que vamos a ir viendo, ¿no? ¿Por qué un tabique o columna? Uno lo ve y muy bien, Juan dijo, es un tabique, ¿por qué dijiste que es un tabique, Juan? Me parecía que era muy grande para la columna. Acá, ahí. Claro, fíjense que si agrandamos la foto,
es esta parte, estaba apoyando acá, ¿no? Estamos hablando de esta parte, Hay ¿no? hay que quiso usar el ancho de ladrillo, por eso hizo el diseño, no Es daba como columna probable. porque el mínimo de una columna es 20 ¿Por por qué 20. digo? Claro, no, seguramente no quiso tener una... Obviamente que al tener una luz grande, la carga, aunque sea poco el peso que resiste esa viga, al tener más de 10 metros seguramente esta viga, qué sé yo, o 8, qué sé yo, se incrementa la reacción de vínculo esta, ¿no? Entonces necesita, pero sin duda una columna de 20 por 20 lo soportaría. ¿Sí? Ahora, esto es tema columna ya. La columna tiene una medida, un lado mínimo de 20. Eso es columna. Si yo quiero hacer para esconderla dentro de la mampostería, algún elemento estructural que no tenga 20 de ancho, puedo hacer algo que se llama tabique, que puedo hacerlo de 12, que por lo general es lo que se hace, o 15 vamos a suponer, menos de 20, pero la condición que tiene que tener, si este lado es 12, este lado es 5 veces más 12, es 5 por 12, que en realidad sería 60, ¿no? Es decir, yo tengo que multiplicar por 5 el ancho que el lado que le voy a dar. Y eso me sirve, claro, si hago la cuenta, 20 por 20 me da 400, 60 por 12, creo que me da 730 y algo, qué sé yo. ¿Me da el doble de hormigón? Casi. Estoy usando el doble de hormigón para esconder el ladrillo. Bueno, esa es una decisión de diseño. Yo decido gastar más hormigón, pero no quiero tener una mocheta de 20 por 20. ¿Sí? Y puedo esconder esto en el ladrillo, ¿no? Digo esto también importante porque se ven muchos TIF que plantean tabiques de 15 con la pretensión, en vez de 12, con la pretensión de esconderlos en la pared, y la pared, si la hago de 15 y le pongo un ladrillo de 12 al lado, no la termino escondiendo porque me va a generar una mocheta igualmente, porque son dos medidas distintas. Entonces, siempre es de 12, digamos, si yo quiero hacer, y en una casa estamos hablando, en un edificio, por ahí empieza a valer otras cosas que vamos a ver con el tema columna. Ahora, Por pero lo si yo general, tengo... profe, el de 12 es ¿Cómo? para esconder la medianera, cuando se Sí, utiliza el de 12. claro, para esconder la columna dentro de una pared. O sea, ¿yo de qué manera puedo esconder para que no me genere una mocheta en el interior? ¿Sí? Por supuesto que esta medida 12, después en el tabique me va a dar, tengo que verificarla al pandeo. Hay que ver si esos 12 me verifican al pandeo, que eso lo vamos a ver con el tema columna, ¿no? Depende de la carga y depende de la altura de esa columna, de ese tabique. Yo pensé, Rubén, que vio que acá en esta columna, que era 20 por 20, da 400 centímetros cuadrados, ¿no? Yo pensé que era 12, por ejemplo, multiplicado por 40, que cubría, son 480. Está bien. Eso es lo que hacíamos. ¿Vos vivís en el Gran Buenos Aires, Juan, o en Capital? En Loma. En Loma, claro, se nota, ahí se nota, porque yo soy de Avellaneda, no es que yo estoy diciendo, yo vivo en Barrio Norte ni en ningún lado. En Avellaneda somos medios ratas cuando construimos y estamos pensando todas esas cosas. Entonces, como yo no quería gastar tanto hormigón, nosotros en el estudio, cuando yo empecé a trabajar en los 80, hacíamos la columna de 12 por 35, 12 por 40, que da más o menos los 400 centímetros. Usábamos el mismo razonamiento tuyo, cosa que las casas no se caen si haces esto. Pero es antirreglamentario. Eso es lo que hay que saber. Claro, ¿Sí? eso es lo que me decía el profe Cau, que tiene que ser 5 veces el lado mínimo del ladrillo. Exacto, exactamente. Por eso es importante. Que no es reglamentario, ¿no? Claro, no es reglamentario. Ahora, bueno, si vos en algún momento tenés alguna objeción con respecto al reglamento de hormigón, que por lo general cuando se da, cuando se cae un edificio, hay una muerte, hay un siniestro, y la pericia
te dicen, che, pero acá hiciste una columna de 12. Bueno, pero no se cayó por eso. Bueno, pero el juez tampoco se va a poner a analizar mucho si vos ya no cumpliste el reglamento. Entonces ahí estás en problemas, digamos, más allá que el motivo se haya caído la cosa por otro motivo, ¿no? No por la columna. Pero bueno, por eso está el tema del tema reglamentario. Bueno, Rubén, sí, te hago otra pregunta en relación al espesor del ladrillo, en relación a eso que decías de esconderlo. ¿Eso pensando en que estás trabajando con ladrillo de 8? no. Ah, Cuando yo digo 12 como medida casi ideal para una viga, para esconderla dentro de una pared de 15. Digo 12 porque el ladrillo tiene 12. Entonces, o sea, hay una medida mínima de vigas, de ancho de vigas, y la medida mínima es 12. ¿Y por qué decidieron los tipos hacerla de 12, tanto los alemanes como los norteamericanos? Dijeron, no, el ancho es 12. ¿Pero por qué? Porque el ladrillo es de 12. Seguramente eso pesó en la decisión para que después, porque es una decisión de diseño bastante habitual, decir, yo no quiero que se vea la mocheta de la viga, entonces la meto en una pared de 12, que trae sus consecuencias eso también, porque me hace hacer una viga más alta, porque a veces no me entran los hierros. Pero bueno, tengo la posibilidad de esconderla en una pared. ¿Y por qué digo esconderla en una pared de 15? Porque después hay que contar los revoques en la pared y ahí nos vamos a 15 como 15, 16, pero nominalmente se la conoce como pared de 15. claro, pero la pared de 15 siempre es la pared como que va hacia las medianeras, ¿o no? Sí, Ok. pero no sí, porque la medianera se conforma con una pared de 30. Entonces está este concepto que los 15 de un lado, los 15 del otro, y cuando están los dos 15 hechos, la pared se transforma en medianera. Es un concepto hasta legal porque está especificado en el Código Civil esto. Una pared de 15 de un solo lado no es medianera. Le llamamos medianera. La medianera es cuando es un condominio donde los dos vecinos son dueños de la pared. Por eso se llama medianera, es la No es divisoria. muro Bueno, privativo. ¿cómo? Si no es muro privativo. Ah, no sabía, no me acordaba ese término. Muro Lo privativo. leí el otro día, sí. Mira vos, Grenda, como mira. Vos pensás que mira Intratables todas las tardes, nada que ver. Se pone a leer libros de Ojalá. construcción y todo eso. Me bajé el CIRSOC, el de hormigón armado. Muy bien, Estoy con eso, muy bien, pero me Brian. está volando la cabeza. Y bueno, sí, qué sé yo. Son todas cosas complejas. Bueno, volvamos a la foto original, donde empezamos a ver, que me estaba faltando ver, que yo había nombrado, bueno, acá vemos esta viga invertida que habíamos visto, esta viga que estaba en el otro lado que la marqué, que es una viga al revés puesta. Es curioso porque la pusieron al revés, contrariamente a lo que hablamos de la guerra, la regla, el momento de inercia, ese tipo de cosas. Pero fíjense que hay hierros importantes y muy importantes en la parte de abajo. Esperen que voy a agrandar la foto. Esto nosotros lo llamamos viga cinta. Es como una cinta donde el ancho es muy importante. Con respecto a su altura, porque hay lugares donde yo necesito esconder la viga. Ahora, la consecuencia de esta decisión de esconder la viga, vamos a suponer que yo tengo una viga separando el comedor de un estar, que es muy típico, y no quiero tener esa viga ahí. Bueno, que posiblemente en esta casa, que es un proyecto del año pasado, de un alumno del otro instituto, la casa de la hermana, era qué sé yo, respondía un poco a eso. Esa viga cinta lo que me permite es no verla de abajo la viga. ¿Por qué? Yo acá voy a dibujar un corte con respecto a eso. Yo tengo la losa abajo, tengo el espesor de la losa y la viga es una viga invertida. Acá reúne las dos condiciones, es cinta y es invertida.
y tiene esta forma la viga. O sea que la viga va a tener hierros acá abajo, como se ve acá en la foto. Era como una viga chata, ¿y no? Es una viga chata, pero es una viga cinta. Y acá tiene los estribos. Claro, es una viga que tiene muy poca altura para el cálculo, y eso me complica, porque es lo más importante en el cálculo. Entonces yo por eso la Pero tengo que ¿cómo agrandar, trabaja hacerlo ancho. Alcaraz? ¿Cómo? ¿Cómo trabaja? Trabaja a la flexión, como toda viga. No es que se cayó la viga esta y... O sea, según la posición en que esté el elemento estructural, trabaja siempre de la misma manera. ¿Y cuál es esto que digo de la misma manera? Bueno, que en la parte de arriba comprime, esto que decimos la compresión, y la parte de abajo tracciona, y por eso le pongo los hierros. ¿Y la losa no es solidaria entonces? No, no hay ancho de colaboración, se la tiene que arreglar solo la viga, por eso la ensanchamos por la carga que tiene. Y uno dice, ah, bueno, pero me tengo que fumar que esta viga tenga un escalón acá. Pero por lo general se resuelve constructivamente porque este escalón que hay acá se resuelve con el contrapiso, ¿no? El contrapiso lo tapa y me queda escondida dentro del paquete. Después arriba viene la carpeta niveladora y se pone el cerámico, si hay que poner. Igual te queda un contrapiso ancho, ¿o no? Bueno, uno puede decidir y dice, bueno, ¿yo cuánto puedo crecer con mi viga cinta? Bueno, por lo general un contrapiso en la planta alta tiene 5 centímetros. Entonces yo arriba de la losa, vamos a suponer, tengo una losa de 12, un contrapiso de 5, y entonces digo, bueno, mi viga tiene 17 centímetros. Ahora, no me sirve 17 centímetros, tengo que hacerla más alta. Bueno, ahí se empieza a crecer el contrapiso. Pero 5 centímetros es lo necesario que tiene que tener un contrapiso en una planta alta, ¿no? Y en relación a Sí, pero esta ahí va. diferencia... A ver, espera que termine Ana y después pasamos por... No, pero digo, por ahí le estoy pifiando en lo que veo, pero me dio la impresión que ahí hay mucho más de 5 centímetros. En el dibujo que hice... En la foto, como que después cuando lo tape, o sea, va a quedar bastante más. No, me pareció, no, porque la losa debe tener 12 centímetros, vamos a suponer, llegará hasta acá. Puede ser que sea más acá, ¿eh? No, no lo sé, pero debe andar entre los 17 y 20 centímetros. Puede ser que sea 8 esta medida, ¿no? Como es una terraza, no recuerdo si acá hay una planta alta. Si es una terraza, yo puedo crecer con el contrapiso, no es problemático. Pero bueno, esta viga no es una viga normal ni deseable, es una viga que utilizo cuando no tengo otro recurso y lo necesito hacer. ¿Sí? Y la última, eso lo hicieron para no meter columna abajo. No, para que no se vea la viga, porque la columna está acá y la otra columna, el apoyo va a estar acá, que puede ser columna o viga. No tiene nada que ver con las columnas. Es para que la viga que me cruza, vamos a suponer, el estar comedor, no se me vea desde la parte interior, desde el interior. Entonces, ¿yo qué hago? La escondo dentro de la losa. ¿Se entendió, Ana? A ver, espera que Sí, Paula sí. tenía algo antes. No, estaba pensando de que para que me den esos 5 de altura de contrapiso, puedo, puedo estabilizarle aumentándole la sección del ancho a la viga, ¿o no? Sí, también, también. Pero vos siempre en un primer piso necesitas hacer un contrapiso de 5. Ahora, es cierto que por lo general estos cerdos capitalistas no lo hacen y te ponen la carpeta arriba de la losa para ahorrarse esa tarea, ¿no? Y después te escuchás los tacos de aguja del vecino de arriba. Es lo que pasa en todos los departamentos. No, lo decía en relación a la pregunta de Ana, quiero decir, es una cuestión de balance entre de la sección, ¿no? Exacto, Lo claro, de claro. alto, lo pongo de ancho. Claro, y yo, como la fórmula del MN interviene la altura al cuadrado, claro, cualquier centímetro que incremente la altura va a variar muchísimo el MN, está bárbaro. Pero también
está el B, el ancho. Entonces tengo esas dos variables para jugar. Claro, cuando hago crecer en el B, no es tan significativo como en el H. Ese es el problema. Pero bueno, esto es una viga, no es una viga que yo alegremente la hago siempre en todos lados, porque tiene ciertas consecuencias. En el corte, acá yo tengo estas barras, por lo que veo, pueden ser del 10 o del 12, a simple vista. Son barras importantes, es una viga compleja. Esta tiene armadura en la parte superior también. Después vamos a ver por qué es eso en la clase de hoy. Ahora cuando pasemos al pizarrón y hago otras explicaciones, vamos a ver que, bueno, por lo general estas vigas, como no verifican, necesitan tener armadura en la parte de arriba. Es una viga cara, bueno, con todo lo que significa, pero bueno, si yo tengo una decisión de diseño, de esconder algo y es fundamental, bueno, la sumo y pongo plata. ¿Sí? Es una viga, otra viga, es una viga invertida que tiene esta particularidad, se la llama cinta porque parece que está al revés puesta, como que se cayó la viga. Es como una cinta de hormigón. Entonces, tenemos esa viga placa, tenemos esta viga cinta y la viga invertida, que esto es una variable de la viga invertida, ¿no? Juan, vos querías comentar algo, voy a dejar de compartir ahora. No, yo la pregunta mía era si en vez de hacer la chata, bueno, supongamos que esta luz es de 5 metros, ¿no? Que la dividamos por 10, que sean 4 metros. Dividamos por 10 da 40 centímetros, ¿no? El peralte de la viga, de altura, ¿no? Yo quiero saber si los 40, 10 entran en la losa y quedan 30 sobrantes. Sí, claro. No, eso quería preguntar. Eso, sí, sí, sí. Que ahí el tipo haga una pared y no hace esta viga chata, hace, por ejemplo, la viga invertida. Exacto, exacto. Vos la podés hacer invertida porque igualmente ahí hay una pared, que no hay un balcón, claro. Por el estilo. Bueno, eso, por eso el tema de las vigas, más allá del predimensionado, por ahí toda esta conversación que tuvimos viene bien para entender esto, de decir, en definitiva, el diseño y el proyecto me viene definiendo la viga. Son decisiones más allá del predimensionado. Por ejemplo, una viga muy común en todos los edificios es una viga contra la medianera, ¿no? Esto que hablamos recién, donde tengo la medianera. Y no tengo todas las luces iguales, no es que cada 4 metros tengo una columna. Puedo tener cada 4 metros, después cada 2, después cada 3, otra de cada 4. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Distintas alturas en toda la viga? No, agarro y unifico y hago toda la viga con una altura que después vamos a ver cuál sería esa altura. Pero tomo una decisión que excede el predimensionado. El predimensionado me da una idea, una aproximación. Pero yo también, si me da 40 la viga, van a ver que a través del aprendizaje del cálculo, van a ver que yo puedo achicar la viga, la altura de la viga. La puedo achicar, ¿y qué le tengo que poner? Más hierro abajo, nada más. Entonces, esto de decir el predimensionado pasa a ser algo anecdótico, pero sí orientativo. Es importante saber eso. ¿Cambia la base, Rubén, ahí? Y bajamos la altura de la viga, ¿la base no es más ancha? ¿O no necesariamente, no necesariamente. Después el cálculo vos verificás si funciona o no funciona. Es una relación reglamentaria, salvo que tenés que tener un ancho de 12, ¿sí? Mínimo. Después la medida es todo manejable y va a variar en el cálculo, ¿sí? Por eso, a mi juicio, una viga no se decide tanto por el predimensionado, sino por una cuestión de diseño. Yo necesito poner una ventana con taparroyo, entonces no tiene que tener más de 30 mi viga. Es por proyecto, no es por predimensionado. Y ahí la calculo. Si el predimensionado me ayuda a que más o menos verifique la viga. O sea, si yo sé que divido 10 todas las luces, esa viga siempre va a verificar. Y con un hierro razonable, económicamente razonable. Ahora, si yo la achico más de lo debido, tengo que poner más plata, es para eso. El predimensionado me da este concepto de razonabilidad económica en las estructuras. Si no es necesario achicarla, bueno, lo hago con el predimensionado, que me va a dar un equilibrio lógico entre el material y el costo. Eso es un poco el espíritu del predimensionado.
Profe, eso es cuando lleva los que hablaba recién de ponerle más hierros, cuando lleva 5 hierros en la base, o a veces 6, que hay como 2 hileras de hierro. Sí, ¿eso qué es? A ver, no, pero eso es correcto lo que dijiste, pero no sé por qué lo dijiste. Cuando quiere bajarla, Sí, y claro, que claro. Claro, porque los hierros en la parte de abajo, no solo como en la losa veíamos, es una sola fila de. Puede tener, hasta tres puede tener. Un hierro arriba del otro, tres filas de hierro, ¿no? cada 2,5 centímetros era. Sí, ¿No? separados entre sí cada 2 centímetros. Esa es Y, la condición. y la otra, en la viga cinta, los estribos estaban más juntos también. Y Bueno, los hierros, sí, porque el cálculo de estribos del corte lo que nos va a dar es qué hierro tengo que poner de los estribos y cada cuánto los tengo que separar. Evidentemente, ahí incide mucho el corte en esa viga y tengo que ponerlo muy, muy juntos. y le puedo hacer 2 más. Cuando habla de corte era el diagrama B. Claro, exactamente. El esfuerzo de corte. Vieron que nosotros hay dos diagramas, el de momento y el de corte. Siempre ustedes en estructuras 1 manejaban eso. Bueno, el de momento es el que nosotros usábamos para el cálculo de losas. Ahora en viga interviene el momento de corte también, porque el momento de corte en losa, al ser una placa, desaparecía y se absorbía sola, ¿no? Y después, en la foto que mostró de la viga cinta, los hierros no llegaban a la mitad de la columna en donde apoyaban, excedían. ¿Eso era casualidad o es un Sí, recurso que sí, se una cuestión utiliza? del armado eso, no, no, no. Ah, No, 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 ok. no era, habrán cortado ahí y quedó así. O habrán querido apoyar todo para más seguridad. Lo curioso de esto, que ahora también lo vamos a. Lo que pasa en la obra. Nosotros, entonces, hasta ahora hablamos de vigas placa, la primera que vimos, vigas invertidas, y esta viga cinta. Y quiero hacer una diferencia entre estas dos, porque en la obra a esta viga cinta la llaman placa. Y ahí se genera una confusión. La gente que trabaja en la obra dice, acá ponemos una placa, y es esta viga acostada. Sí, son conceptos que a nivel académico se los denomina de una forma y en la práctica se denomina de otra. Y la viga placa, para ellos es una viga normal, es una viga que apoya la losa. Por ahí pueden determinar la viga invertida también como característica, cuando va para arriba la viga, ¿no? Digamos porque inclusive lo único, como bien se dieron cuenta ustedes, claro, no hay colaboración del hormigón en la parte de compresión, pero el peso es el mismo, la viga es como, esto siempre se explica de esta manera, si yo en una barra que está en el aire me cuelgo, me paro arriba, el peso, y si me cuelgo de abajo, el peso es el mismo, digamos. Mi peso es el mismo que si estoy parado en la barra o colgado, ¿no? De ella. Y acá es como que está colgada nada más, y gano solamente este nivel estético, digamos, de. Esto con respecto a las vigas que después vamos a sistematizar. Por ahí voy a pasar para sistematizar un poco todo esto que estuvimos viendo. Y darle una vueltita de rosca. Ahí está. A este concepto. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, Sí, perfecto. sí. Entonces, básicamente, estuvimos hablando una viga tiene otra particularidad. El esquema de una viga va a tener esto sería el diagrama de cargas de la viga, ¿sí? Como también nosotros de esa manera graficamos el diagrama de cargas de una losa, ¿no? El cálculo, como
va a ser más sistemático en este caso, porque nosotros vamos a tener distintos tipos de vigas. Y acá tenemos dos sistemas de vigas que en el tema vigas hay una diferencia más notable que en el de losas. En el de losas, en el método de cálculo, por ahí no era tan claro porque si bien considerábamos el momento negativo, no lo hacíamos con el concepto de lo que tenemos que hacer en viga. El diagrama de momentos de este esquema es este, y el diagrama de momentos de esto es este, ¿no? Es algo familiar que ya estuvimos viendo. O sea que aparece en el apoyo un momento negativo. Y esto no es otra cosa que yo en la viga voy a tener en la parte inferior hierros y en la parte superior, ¿en dónde? Donde el momento es negativo. Sí, voy a tener que hacer ese cálculo. Estos son dos sistemas estáticos. El primero, ¿cómo se llama? Isostático. Isostático, correcto. ¿Por qué? Porque tengo dos apoyos, los necesarios para que una estructura se sostenga. Y obviamente no tengo momento negativo, el momento es positivo y lo único que calculo son los hierros que van abajo. Pero en estos sistemas hiperestáticos aparece el momento negativo, igual que en el de las losas. Pero claro, acá lo tenemos que tomar todo con una unidad. La particularidad de este año es que todos los sistemas hiperestáticos que vamos a resolver tienen la misma medida, vamos a suponer 4 metros y 4 metros, y la misma carga. Eso lo vamos a resolver por fórmulas, ya lo vamos a ver en la próxima clase. Así como uno cuando tiene un sistema así, ve, bueno, en la parte en el momento negativo es esta fórmula, el positivo, como veníamos resolviendo losas. Va a ser muy directo de esa forma. En realidad, las vigas pueden tener distintas cargas, inclusive cargas puntuales, que son columnas que descargan en la viga. Bueno, nosotros este año no vamos a poder resolver estos sistemas donde las cargas son distintas. Eso es un tema de tercero, que es el tema principal del tercer año, donde para sacar momentos yo no voy a poder hacerlo con fórmulas directas, sino voy a tener que utilizar otro programa para resolver hiperestáticos. ¿Sí? Ese programa, hay muchos programas en línea, y qué sé yo, el Crossmatter es un programa que después a fin de año, si queda tiempo, se los muestro por ahí las últimas clases para que ya lo tengan, y que es muy fácil la aplicación de ese programita, y uno puede hasta empezar a resolver estos hiperestáticos también, que es el tema principal de tercer año, ¿no? Pero ahora van a ser isostáticos, y cargas puntuales, y esto porque el espíritu de la materia es entender un poco el funcionamiento bien de una viga. Eso por un lado. Por otro lado, habíamos hablado, que no lo mencionamos, pero uno puede calcular una viga que se llama rectangular, que no es otra cosa que la viga invertida. La viga invertida es una especie de viga rectangular. ¿Por qué rectangular? Porque no es una viga placa. ¿Y qué diferencia tengo entre esta viga placa y la rectangular? Bueno, que yo acá tengo el ancho de colaboración. Es decir, la compresión se extiende en la parte de la losa. Y la viga placa tiene dos formas. Puede ser en L o en T. Por supuesto, ustedes dan cuenta que, claro, la viga en T tiene mayor cantidad de hormigón para soportar la compresión. Entonces, como nombre, esto es una viga rectangular y esto es una viga placa. ¿En qué utilizo una viga rectangular? Porque la viga placa uno se entiende que es la que está más lógica, integrada siempre dentro del hormigón armado. Bueno, cuando hago un entrepiso de viguetas, yo no puedo considerar que la vigueta apoyada en esa viga colabore con la vigueta. Para el cálculo se desprecia. Yo tengo que la vigueta que apoya en una viga, por ejemplo, siempre la viga que está abajo de la vigueta es viga rectangular. ¿Sí? Estamos hablando cuando es una estructura independiente de hormigón, ¿no?
No cuando es pared portante, sino cuando tengo columnas y vigas abajo. Entonces, es interesante esto, porque uno puede sacar como conclusión, si esta es la altura de la viga, en la viga con viguetas, la altura de la viga está desde abajo, no es desde arriba de la losa, ¿no? Este es otro concepto. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, si yo una viga placa, lo que me ayuda a hacer una viga más cortita, es una ventaja que me da toda la estructura de hormigón armado. Si planteo viguetas, que es económico y qué sé yo, pero bueno, me tengo que fumar que la viga se la tiene que arreglar sola. Y este ancho de viga tiene que estar ajustado al cálculo, digamos. No tengo a nadie que colabore. ¿Sí? O sea, profe, que Una viga de encadenado, por ejemplo. No, yo quiero que haga la viga de encadenado. ¿A qué trabaja una viga de encadenado? Pregunto, porque esto es un concepto muy importante, porque hay mucha confusión con eso y después trasladan conceptos equivocados. Paula, no sé para qué preguntar, ahora te puse en un brete, ¿viste? Sí, no Porque sé hasta yo. te enojado. Es que va a coser la estructura para poder hacer arriba un segundo piso, un segundo nivel. Bueno, pero si yo te pregunto una viga de encadenado, ¿qué está sobre una pared o está en el aire la viga? Trabaja la compresión. Bien, ahí Corengia, porque esta es la cuarta vez que cursa la materia, lo contesta rápidamente, por supuesto. Pero Paula, que ahora se está así, no quiere contestar, que se hace la distraída, no quiere generar... Estaba anotando. No, bien, muy bien, Corengia lo dijo. Una viga de encadenado arriba de una pared no es una viga. No está trabajando a flexión, está trabajando a la compresión. Bueno, le ponemos hierro, estribo, porque es una cuestión tradicional, pero no es algo que se calcula y ese tipo de cosas. ¿Se entiende la diferencia? Cuando yo estoy hablando de estas vigas rectangulares, es un planteo de columnas, vigas, no tengo paredes abajo y arriba quiero poner viguetas. por eso se utilizaría rectangular para cuando son losas unidireccionales. En cruzadas uso placa, ¿sería así? No. Siempre que tengo unidad de material, es decir, uniformidad, viga, losa, es toda de hormigón armado. Maciza, vamos a llamarle. Claro, monolítica, por así decirlo. Bueno, todo eso es una estructura solidaria, uniforme. En cambio, acá tengo el elemento que trabaja la flexión como viga, es de un material que es el hormigón armado, y después el otro es otro material, que es la vigueta. Entonces no hay unidad uniforme entre las dos tecnologías. Entonces, esta viga se las tiene que arreglar sola, porque no le puede pedir a la vigueta que comprima también. Rubén, ¿Se entiende, Paula? Tu mirada me hizo pensar que no entendiste un carajo. ¿No? Y fui acertado. Ahí la vigueta es la que está funcionada a flexión. Sí, como toda losa, como todo entrepiso. Ok. ¿Qué es lo que no se entiende, Paula? Ahora vamos a alguno que dijo Rubén por ahí. Vamos a hablar. ¿Qué es lo que No entiendo, no ubico cuándo tendría que usar una viga solo rectangular. O sea, entiendo la idea de la vigueta, que es un elemento distinto al de la viga y que la viga Bien, cuando calculás, cuando vos planteás, vamos a suponer que yo quiero, tengo un terreno de 8 metros por 30. Voy a poner columna acá, una viga, en el medio también, y en la medianera también. Y decido techar esto, voy a hacer locales acá con vigueta. Tengo una estructura independiente de columnas y vigas y arriba la vigueta. Bueno, esa viga, cuando calcule esa viga que va a sostener la vigueta, la tengo que calcular como rectangular. Y eso que vos dibujaste recién no se llamaría viga de encadenado. Las vigas de encadenado... No, claro, la viga de encadenado es algo que yo pongo para unificar la carga sobre la pared, porque todo lo que soporta es la pared. No tengo columnas, ¿sí?
tengo refuerzos verticales, que eso vamos a charlar en la etapa esta en práctica de obra con la casita de la laguna, que es de mampostería portante, y no son columnas, el encadenado es simplemente un refuerzo y una uniformidad en la carga que va a recibir la pared, pero lo que soporta la compresión es toda la pared, no hay columnas. Esto es bastante común confundirse, no es un problema tuyo solamente, porque claro, le llamamos columna a los refuerzos verticales, le llamamos viga a lo que es un encadenado. Y entonces nos genera toda una confusión. Por eso está bueno ver todos los elementos estructurales, llamarlos piezas sometidas a la flexión, y tiene esta forma y se calcula de esta manera, ¿sí? Le decimos viga y ahí me parece donde, pero está bien, lo vamos a seguir llamando viga. Pero se da curiosamente con el encadenado. Claro, si un encadenado, tengo pared portante, se interrumpe porque tengo una arcada de 3 metros y después sigue la pared para allá, bueno, lo que cruza por la arcada de 3 metros es una viga y va a trabajar a la flexión y hay que calcularlo. Pero claro, como está unido a algo que va arriba de la pared, que no es una viga, que no trabaja la flexión, nos confundimos ahí. ¿Ahora quedó un poquito más claro? Sí, gracias. Bien, entonces, la otra viga, no sé, alguien quería hacer una pregunta antes y justo estaba... Juan. A ver, Juan. Vio acá en la viga está T, ¿no? Que usted está marcando acá en la región. Este que es en el eje neutro. Sí, acá la exactamente. El cambio de compresión a tracción se da en el eje neutro, que no necesariamente está en el centro de la viga, ¿eh? Ah, bueno, entonces no estaría colaborando toda la losa, ¿no? Exacto. Por ejemplo, 100%. vamos a ver que en las vigas que calculamos nosotros, por lo general, el eje neutro pasa por la losa. Y porque el eje neutro simplemente, según la característica de la viga, en el lugar no es en la mitad. En algunas, por ejemplo, en los perfiles doble T sí es la mitad, en la madera sí es la mitad, porque es todo homogéneo el material. En cambio, en el hormigón armado no necesariamente es la mitad, sino pasa por otro lado. Vamos a ver que en el cálculo vamos a tener que calcular el eje neutro, porque interviene a ver si hacemos un cálculo u otro con toda la complejidad del cálculo. Bien, rectangular, viga placa, viga invertida que vimos en las fotos. Son estas vigas que vienen acá. Pero fíjense lo particular de esta viga invertida que tiene la compresión acá y los hierros acá. ¿Qué es lo que sucede? Es una viga rectangular en definitiva. ¿Sí? ¿Se calcula cómo? Bueno, se calcula como todas las vigas. La única diferencia es que la placa tiene un B más grande y el B de esta viga va a ser rectangular. Y la otra viga que vimos es la viga cinta, que también es una viga invertida. ¿Sí? Donde tengo el hierro acá y es una viga rectangular también. Y el eje neutro, si se está acá, la compresión es en esta parte solamente. ¿Sí? Y para cerrar esta clasificación de vigas, esta invertida y la viga cinta, voy a hacer un pequeño concepto también avanzando un poquito en el tema, pero que es importante saber. Que por lo general se aplica eso en el cálculo de las vigas cinta. ¿Se acuerdan que nosotros cuando calculábamos losa siempre teníamos que estar dentro de la tabla de MN? ¿Sí? Cuando caíamos arriba de la tabla, ¿no? Un valor que a veces ni estaba en la tabla, pero estaba por arriba, porque era un valor muy chico, decíamos, bueno, me sobra el hormigón que tengo para esta losa, bárbaro. Bueno, en la viga pasa lo mismo. Caigo en el medio, tengo un mínimo, decir, bueno, menos de este hierro no le vamos a poner. Puedo caer en la mitad de la tabla, o puedo caer al final de la tabla, donde digo, bueno, quiere decir que estoy optimizando, que el hormigón está trabajando, el que yo destiné ahí por las dimensiones está trabajando mucho. Pero puedo caerme de la tabla. Y entonces, ¿qué significa si me caigo de la tabla? Me da un número mucho más grande que el último de la tabla. Bueno, tengo que hacer más grande la viga, porque no me alcanza el hormigón. Hay dos alternativas. O hago más grande la viga, o
hago una viga de doble armadura. ¿Qué significa de doble armadura? Que reemplazo el hormigón, que si me caigo de la tabla de MN, que no me alcanza el hormigón, lo reemplazo por hierro, por acero. ¿Cuánto resiste el acero a la compresión? Lo mismo que la tracción. 420. 42. Exactamente, 42 kilonewton por centímetro cuadrado. ¿Y cuánto resiste el hormigón? 2500 era. Depende del No, hormigón. ese es el peso específico. Claro. Dependiendo si qué H tengo. Bien. Vamos a suponer H20. ¿Cuánto resiste? 2 kilonewton. 5 veces menos, ¿era? No, fíjense, está bien con los valores. El acero dijimos 42, ¿correcto? 22. ¿Y Y pero no era 2 el, kilonewton? y el hormigón, ¿cuánto? El H20. 200 Dos. kilos sobre Ah. centímetro cuadrado. ¿Y cuánto sería? ¿Se 2 acuerdan que kilonewton. poníamos ir H20 2 kilonewton? 2 kilonewton. Bueno, porque H20 está expresado en megapascales, en otra unidad, el nombre comercial, digamos, el 20. Pero cuando se acuerdan que en la fórmula poníamos 2. Fíjense, 20 veces más resiste el de acero. Entonces, ¿yo qué es lo que hago poniéndole hierro en la parte que comprime? Reemplazo por otro material, un centímetro cuadrado, donde tiene mucha más resistencia. Y eso me hace que la viga resista. Por eso se llaman estas vigas de doble armadura. ¿Sí? Este concepto es un concepto, nosotros no vamos este año a hacer cálculos que tienen que ver con eso, porque si no sería interminable, estructuras 2. Vamos a calcular vigas placas con estas características, alguna viga rectangular, pero todas las que verifican. Pero está esta alternativa que en muchos proyectos, o sea, esto ya es interesante porque yo puedo hacer una viga como quiera. Si le tengo que poner hierro nada más. Por eso, en las vigas placas, que por lo general, las vigas cinta quiero decir, por lo general no verifican, porque no tengo posibilidad de altura, necesariamente le tengo que poner hierro. Por eso explico esto, en la parte superior, para reemplazar ese hormigón que no tengo. ¿Sí? Pero claro, tiene un costo esto. Claro, si yo canchero no quiero que se vea la viga en el comedor cuando estoy tomando mate, bueno, le tenés que poner ahí, qué sé yo, 100.000 pesitos, que si la gente lo supiera, dice, bueno, que se vea la viga. ¿Cuál es el problema? Pero eso es un poco el concepto este de la viga de doble armadura, ¿sí? Que tiene armadura de compresión, que también el acero, que no lo estábamos usando hasta ahora, pero también el de... Profe, ¿puedo hacer una bruti pregunta? Sí, Porque hablamos de los hierros arriba, ¿no? Y cuando hablamos de los hierros arriba siempre tiene que ser longitudinal que hablamos, ¿no? Porque están los hierros que son los estribos que están transversalmente. exacto, pero son para esfuerzos distintos. Corte, Los claro. longitudinales son para los momentos y el estribo es para el corte. Ok. O sea, cada cosa tiene su... Claro, porque el estribo por la sección que tiene longitudinalmente no influye a tracción, porque es el mismo grosor. Claro, exactamente, y está en una dirección donde para nada está traccionando ni comprimiendo ahí. Está absorbiendo otra fuerza. No influye para nada. Bueno, vamos a terminar la clase yendo al apunte en la parte de... En la parte de vigas, donde vamos a ver, bueno, pasamos todo el tema losa, qué sé yo, bueno, y acá tenemos el tema de vigas, donde vamos a ver estas partes de la viga,
algunos requerimientos donde habíamos hablado del ancho mínimo. Rubén, 12, el y la, BW mínimo es 12. Sí, sí, decime. ¿las perchas no se consideran como una doble armadura solamente para que No, bueno, cuelgue está el buena estribo? la pregunta, Juan, porque en realidad no, pero cuando vos calculás doble armadura sí interviene, porque no le Ah, ponés excelente. percha, le ponés hierro Le del pone la 2. armadura. Claro, exactamente. Acá es solamente para que cuelgue el estribo. Sí, exactamente, para una cuestión constructiva, pero en la realidad también funciona. O sea, esta es otra de las márgenes de seguridad. Esa sección de hierro te da más resistencia a esa parte del hormigón. Bueno, los requerimientos así, tenemos el D, como siempre, fíjense que está la losa, y el D va a ser la parte superior de la losa con el eje de los hierros en la simple capa, cuando nosotros ponemos los hierros. Ahora, podemos poner doble capa, entonces el D pasa a estar en la mitad de la doble capa. Podemos poner triple capa, porque la cantidad de hierros que necesitamos es mucha, entonces el D empieza a estar hasta acá, ¿no? A la mitad de la triple capa. Pero tampoco triple capa por ahí no es habitual hacerlo. Una doble capa sí es bastante común, y entonces tenemos los recubrimientos distintos cuando calculamos capa simple o doble capa, ¿no? 3 centímetros es para capa simple y 5 para... Esto aplicado a un ejercicio, ya lo vamos a ver. Por lo general, consideramos 5 por las dudas, y así tenemos cubierto, si no tengo que hacer el cálculo de vuelta. Otra cosa que vamos a tener que verificar en el cálculo es que la separación entre hierros sea 2 centímetros mínimo, para que entre la piedra y evitar esas situaciones, cosa que en la obra no es habitual que se dé, ponen un hierro al lado del otro, pero uno tiene que garantizar que la piedra se meta o que se cubra con hormigón, si no terminan las vigas en el fondo de vigas sin hormigón, que es bastante común también como error en la ejecución, ¿no? El recubrimiento de 2 centímetros. Lo mismo a partir de los estribos, o sea, en forma lateral, ¿no? Las perchas siempre son 2 hierros del 6 o 2 hierros del 8. Esto tampoco se calcula. Se calculan los estribos, que son estos al corte, y se calculan la sección de hierros que vamos a tener acá. Acá vamos a tener los coeficientes que hablamos de predimensionado, que después lo vamos a explicar Acá tenemos las mínimas reglamentarias y tenemos las económicamente razonables, digamos, ¿sí? Y el cálculo es la luz dividido el coeficiente, es así como ustedes siempre aplicaban la luz dividido 10, ¿no? La luz de una viga está determinada por el eje de la columna al otro eje de la columna. No es la luz libre, sino los ejes, ¿no? Y acá tenemos distintas situaciones de apoyo. Uno es lo reglamentario y otro es lo razonablemente económico, llamámoslo ahí. Una particularidad que tiene la viga, la que tiene la losa, y vamos a terminar la clase con esto, la viga quiero decir, es que, yo voy a dibujar sobre este esquema. Vamos a suponer que tengo esta viga, que es la carga última. Entonces, ¿qué carga recibe la viga? El análisis de carga, la primera parte del cálculo es particular. Y uno dice, bueno, claro, ¿qué carga va a recibir? La losa. Perfecto. Esta carga última va a estar compuesta por un elemento que es losa, que ahora vamos a precisar un poquito más. ¿Qué puede ser una losa cruzada o una losa unidireccional? Bueno, recibe la carga de una losa. ¿Qué otra cosa recibe? Una posible pared arriba de la viga que por lo general tiene. Entonces yo tengo que ponerle el peso de la pared que tengo arriba. Entonces ya hay otro elemento más, no solo la losa, sino una posible pared. Y otra cosa que recibe
es el peso propio de la viga. Claro, tiene que soportar su peso propio, tiene una medida determinada de tanto por tanto y pesa tanto. Y todo esto, tanto la pared como el peso propio, conforman la carga última, el Q último de la viga. ¿Sí? Es decir, yo que tengo que analizar antes de hacer el cálculo, yo voy a tener un esquema donde tengo las losas, yo tengo que decir lo que descarga la losa, lo que descarga el peso propio de la viga y lo que descarga la pared. Tengo que conformar la carga y ahí recién saco momento. ¿Sí? Y acá se empieza a complicar un poquito, que es un poco el nudo de todo el cálculo. ¿Qué puede Profe, ser las cargas puntuales, ¿no? ¿Cómo? Si hay una carga puntual de una columna. Sí, pero nosotros dijimos que vamos a calcular sin cargas puntuales este año. Pero sí, tengo que Ok. el análisis de carga yo tengo que conformar todo. Una cosa es si descarga la losa unidireccional y otra cosa es si descarga una losa cruzada. En la clase que viene vamos a detenernos a explicar este gráfico que está acá, que es un poco una división de una losa para ver cuál es la carga que se descarga en cada una de las vigas que está compuesto. Prácticamente es lo siguiente, si yo tengo una losa unidireccional que carga, yo acá tengo las fórmulas que tengo que utilizar para ver la carga de la losa, y acá están las fórmulas. ¿Ven cómo hacíamos con momento? Bueno, ahora las cargas. Y si tengo una losa cruzada, aparece otra fatídica, por eso esperé, hice la pausa, tabla, así como calculábamos momento, ahora voy a tener que calcular lo que descarga de las losas cruzadas, que no es lo mismo para cada losa. Bueno, con la misma metodología que sacábamos momento, ahora yo voy a descargar peso a las vigas, con estas tablas que es con la misma lógica. Fíjese que es la misma lógica de losas y cuando sacábamos momento. Bueno, acá hablamos de los sistemas hiperestáticos, isostáticos, donde tenemos las fórmulas de momento. Rubén, pero estos no son momentos, son reacciones. La tablita está. Exactamente, por eso cuando expliqué acá es las cargas que no son de momentos, es las cargas donde descarga. Por eso se llama RX, RI, no es más M, porque es la carga que me descarga la losa cruzada en la viga. Es muy común en el final equivocarse de tabla y usar la otra, ¿viste? Eso como voy... Bueno, y acá... ¿querés, Fabricio, hacer una pregunta? Dale. Sí, Rubén, nosotros para losas usamos el predimensionado, donde calculamos B, y acá usamos alfa, el valor de alfa, para el predimensionado, y acá directamente calculamos H con el coeficiente de 10. Exacto. No usamos más, ¿no? Lo que es, digamos, si es isostático, hiperestático. Exacto, no. Claro, nos remitimos, es la luz dividido el coeficiente, nada más. Ahora. Te preguntaba porque me acuerdo que en clase fue un anexo donde se modificó, donde, digamos, manejando los coeficientes 0,8, digamos, disminuía el valor de D, por ende, era menor la cantidad de hormigón que se utilizaba. Por eso te preguntaba. Claro, porque en el tema losas es la luz por el coeficiente dividido 35, y siempre se dividía 35. Acá es una cuestión matemática, podría haber sido de la misma, podría haber tenido otro coeficiente y ser lo mismo, ¿no? Bueno, y acá tenemos en el cálculo cuando es viga T, viga en L, que estuvimos viendo, cómo se saca el ancho de colaboración, y ahí empezamos con el cálculo. Fíjense que es bastante similar a losa con la tabla de MN, la tabla de los hierros lo mismo, pero claro, empieza a tener una complicación acá, sacar el eje neutro. Y otra complicación, claro, es otra tabla de hierros, porque yo tengo que ver la cantidad de hierros que voy a utilizar con otra tabla, esta tabla 3, y la verificación al corte y ese tipo de cosas. Ese es el profe, tema. Sí. Consultita. Vamos a elegir una viga T o L según diseño.
Exactamente. Ustedes van a tener el esquema estructural y van a tener que saber si es una viga T o en L, según donde esté posicionada la viga. Pero eso es algo que nos vamos a meter ya en la clase que viene. ¿Sí? Está bien, yo como para interpretar Exacto, no va a ser un ejercicio dato. que me traiga. Claro. Sí, va a ser un dato, pero no es un dato que yo voy a decir, esto es una viga en L o esto es una viga en T. Ustedes leyendo el esquema estructural se van a dar cuenta si es en T o en L. Ok. Eso es un poco el planteo. Bueno, ¿hay alguna preguntita? Yo tengo ¿En una obras? pregunta. No, perdón. Paula. No, yo tengo una pregunta que me dio confusión de losas. Estuve mirando un video de Peirano de nuevo. Sí. Y, a ver, decime si está bien lo que entendí. Cuando nosotros decidimos si usar una losa unidireccional o una losa cruzada, la decidimos en relación a la luz. Entonces, digamos, si yo tengo que cubrir una superficie que es A, y 2 por A, elijo usar una losa cruzada, ¿está bien? Sí. O sea que voy más hacia lo rectangular. Cuando tengo que cubrir una superficie más rectangular, digamos, elijo usar una cruzada. No, no está bien esa idea. No está mal lo que decís, pero no es así como regla general. El video de Peirano, porque en el video de Peirano decía todo lo contrario, decía que la elección de una losa cruzada era porque tendía más a la figura cuadrada, y ahí se me mezcló. Exacto, eso es correcto. Correcto. Okay. Ahora, ¿por qué? Esto lo vamos a hacer, vamos a detenernos en la clase que viene, porque tiene que ver con cómo descargan las losas con las vigas, ¿no? Si yo tengo lo ideal sería una losa de lados iguales, porque trabaja todo en forma más armónica, en las luces iguales y qué sé yo. A medida que se va haciendo rectangular la losa, más finita, va tendiendo, llega un momento en la relación de los lados que no trabaja más como una losa cruzada, trabaja como una rectangular, como una unidireccional, porque se va haciendo cada vez más finita. Y si bien hay algo de carga que puede descargar por los extremos cortitos, se desprecia y se toma como que descargan hacia un solo lado. Esto se aclara con ese esquema de losas que tiene que ver con este tema, donde hay unos triángulos que ustedes veían, ángulos, de decir, bueno, la carga, hay unos trapecios que nos determina cómo se descarga la losa cruzada en la viga. Pero es correcto este concepto, cuando la losa cruzada trabaja mejor, cuanto más cuadrada sea. Ok, entonces eso que era A y 2 por A, que bueno, tiene que ver con eso, no es que nos está diciendo lo contrario eso a lo que decía José. Quiere decir que ¿hasta dónde trabaja una losa rectangular como cruzada o unidireccional? Bueno, hasta que la relación de los lados es A y el otro lado es 2A. Claro, si voy más de ahí, entonces... Más de ahí ya es unidireccional. Eso es lo que quiere decir. Genial. Ese es un poco el límite. El concepto yo tenía es que era que la luz menor tiene que ser la mitad. Exacto. Claro, si es la luz menor es mayor a la mitad de la luz más grande, se hace cruzada. Ahora, si la luz menor es menor a la mitad de la luz mayor, se hace unidireccional. Exactamente, ese sería el concepto. Se calcula como unidireccional. Lo confuso de todo esto, que va a ser la próxima clase, en realidad todas las losas son cruzadas. Es más, pero porque nosotros simplificamos y decimos, bueno, hasta acá calculémoslo de una manera, hasta acá calculámoslo de otra. Por ahí se aclara la clase que viene con la explicación, que no es una explicación corta, con la explicación de cómo se determinan las cargas en una losa cruzada, que puede ser la clase que viene o la otra, ¿no? ¿Cómo? O por ahí no se aclara. No, por ahí no se aclara, aquí no es incierto todo esto. En la vida es así. No, porque ahora tenemos el ejercicio de diseño y no tengo ni idea qué lo vas a ponerle, entonces quería más o menos como orientarme por ese lado. Ahora, bien, para aplicarlo con el tema de diseño,
siempre tengo que tender a hacer losas cruzadas. Es lo mejor que le puede pasar a una estructura, trabaja mejor, ese como concepto. Ahora, cuando no me queda otra, la hago unidireccional. Y cuando no me queda otra, tiene que ver con la proporción o tiene que ver que yo abajo no quiero ver una viga y la puedo hacer. La losa unidireccional me permite tener 2 apoyos y no tengo ninguna viga intermedia. Bueno, eso me trae una consecuencia, que voy a tener más hierro, más altura. Bueno, pero yo no quiero que se vea una viga. O ponerle una viga placa, como explicamos recién, como esta alternativa que vimos hoy, y seguir siendo cruzada. Bueno, puede ser. Pero conceptualmente yo tiendo a hacer siempre losas cruzadas, que es como mejor trabajan las estructuras. Rubén, ¿este sábado Sí. nos vemos en estructuras o es el Este próximo sábado tenemos la primer clase de práctica de obra. turno mañana? Perfecto. Turno mañana. Y la próxima clase vamos a obra ya. Este mes vamos a ir todos los meses, vamos a ir a obra. Después, en la semana yo ya voy a poner la dirección, todo. Igualmente nos vamos a hacer el sábado que viene. Es una obra acá en Villa Urquiza. Y después hay obras en otros lados. Y vamos a tratar de que todos los meses hagamos una visita a obra, en práctica de obra, y lo que está confirmado que es el 27. El 27 de este mes hacemos la visita a obra. O sea, vamos a tener la clase por Zoom y la próxima nos vemos en la obra. Esa es un poco la idea. Genial. Así que bueno, igualmente voy a poner el calendario en la semana como veníamos poniendo, a ver a cuándo le toca y dónde. Pero en principio les adelanto eso. Por eso estaba mirando el papel ahora, porque digo, no recordaba si les empezaban ustedes o empezaba el otro curso, el de la noche, pero empezaban ustedes mañana, el 13. Profe, por Pero cuestiones de cuidado también tenemos que llevar casco y casco y botas zapatos de también. seguridad, sí. Eso siempre. Voy a dejar de grabar ahora.